Dios ha venido enviando a sus profetas precisamente para rescatar de la humanidad al que busca a Dios, lo saca de donde esté. Cuando habla de arrebatamiento, está hablando que lo va a arrebatar de donde esté. Si Él quiere, si Él cree que es el camino correcto, es el momento de hacerlo. Pero si Él quiere quedarse en donde está, ya es decisión personal. Les digo esto porque les mandó al profeta Moisés para sacar al pueblo de Egipto, y él les habló personalmente. Cuando dice Dios que le envía un profeta, es precisamente para salvarlos de donde estén. Lo hizo Moisés. También hay otro profeta que aquí en el libro de Lucas le voy a dar lectura, donde Dios manda a ese profeta precisamente a rescatar, aún así, hasta las personas que han sido muertos. Él les ha dado otra vez nueva vida. De eso le voy a hablar aquí en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 15. Dice así: poco después, esto viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran muchedumbre viajaba con él. Al acercarse a la puerta de una ciudad, que pues mira, sacaban a un muerto, el hijo unigénito de su madre. Además, ella era viuda. También estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad. Y cuando el Señor alcanzó a verla, se enterneció por ella y le dijo: deja de llorar. Enseguida se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: joven, yo te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él lo dio a su madre. Entonces ahí vemos que este profeta pues estaba haciendo algo agradable delante de los ojos de Dios a través del conocimiento que él tenía, porque él le servía a Dios. Y allí estamos viendo, cuando dice que Dios va a salvar a una persona, está hablando que Él envía siempre a un profeta, a un mensajero, a un enviado, y a ese debemos escuchar. Lo hizo el profeta Elías. Aquí en el libro de Lucas nos manda, dentro de la concordancia, a Primera de Reyes 17:21. Y procedió a estirarse sobre el niño 3 veces y a clamar a Jehová y a decir: oh Jehová, mi Dios, por favor haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Aquí vemos que nos está mandando al libro de Reyes. El que hizo precisamente esto, darle vida a ese niño, a ese joven, fue Elías. Y así como lo hizo Elías, así también lo hicieron los apóstoles. Vemos que Pedro
nomás con que pasara y les diera la sombra a los enfermos se paraban. Inclusive Pedro también resucitó a una niña. Le digo esto porque le voy a ir descifrando poco a poco. Pablo también curaba a los enfermos. Y cuando las personas dicen, no, pues que Jesús sanó a los enfermos, lo que no saben ustedes, que cuando dicen que los apóstoles andaban con Jesús, quiere decir que andaban con el conocimiento de la sabiduría y caminaban conforme a los mandamientos de Dios, de nuestro Dios. Entonces, como andaban en el temor de nuestro Dios, Jehová Dios, por eso es que ellos, sus oraciones y lo que hacían, pues todo lo hacían a la perfección, porque ¿quién no va a querer que una hija o un hijo, ya estando muerto o muerta, venga un enviado de Dios y le diga, levántate? ¿Quién no va a querer eso? Entonces tenemos que creer que cuando viene un enviado de Dios y nos está hablando conforme a las Escrituras, tenemos que creer, porque si no, como lo leí desde el principio, que Dios pedirá cuenta a aquellas personas que nunca escucharon al profeta que Dios les mandó para su propia salvación y darles un conocimiento y sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para salir de ese engaño. Le voy a dar lectura donde está en Mateo capítulo 9, versículo 24. Tenemos que entender o tenemos que comprender que cuando las Escrituras nos dice que los apóstoles andaban con Jesús, significa que andaban con el conocimiento. A través de ese conocimiento hacían muchas maravillas. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque vamos a ver aquí quién es el que resucita a una niña. Le voy a dar lectura. Es en Mateo capítulo 9, versículo 24. Jesús se puso a decir, salgan de aquí porque la muchachita no ha muerto, sino que duerme. Aquí vemos que dice que es Jesús. Dice Jesús, les repito más este versículo. Jesús se puso a decir, salgan de aquí porque la muchachita no ha muerto, sino que duerme. Ante eso empezaron a reírse de él, porque ellos sabían que supuestamente la niña ya había muerto, pero lo que no sabían que él tenía poder para resucitarla. En el versículo 25 dice, tan pronto como la muchedumbre fue enviada afuera, él entró y tomó la mano de ella y la muchachita se levantó. Pasamos al libro de Marcos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 35 al 42. Mientras él todavía estaba hablando,
vinieron algunos hombres de la casa del presidente de las sinagogas y dijeron: tu hija murió, ¿por qué molestar ya al maestro? Mas Jesús, oyendo por casualidad la palabra que se hablaba, dijo al presidente de la sinagoga: no temas, ejerce fe solamente. Y no dejó que nadie siguiera con él, sino Pedro y Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Allí el que anda al frente es Pedro. Vemos qué hace Pedro. De modo que llegaron a la casa del presidente de la sinagoga y él contempló la ruidosa confusión y a los que lloraban y daban muchos plañidos, o sea, muchos gritos. Y después de entrar les dijo: ¿por qué causa ruidosa confusión lloran? La niñita no ha muerto, sino que duerme. Ante aquellos, ellos empezaron a reírse de él, burlándose, pero habiendo echado afuera a todos, él tomó consigo al padre y a la madre de la niñita y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niñita, y tomando la mano de la niñita, le dijo: Talita Kumi, que traducido significa jovencita, te digo, levántate. E inmediatamente la jovencita se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años, y enseguida estuvieron fuera de sí con gran éxtasis, o sea, con gran alegría de que la niña había vuelto a vivir. Ahora vamos a pasar al libro de los Hechos y vamos a ver allí quién es el que resucitó a la niñita. Aquí vuelve a decir que Jesús, pero el que entró fue Pedro.